Bueno, bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula El único Adán. En este video vamos a hablar de que Jesús, Yeshua HaMashiach, en el cielo, es como si él fuera el único Adán, y que los ángeles no tienen la forma humana, no tienen la forma humana, no la tienen. El único que tiene la forma humana es Yeshua HaMashiach, porque él es Dios. Por eso vemos que cuando se representa en la tierra, Dios crea al hombre y le hace animales para que lo acompañen. Es lo mismo que está en el cielo. Y eso lo vamos a ir viendo. Por eso vemos que a los ángeles los describen con semejanza de hombre, pero con cabeza de león, cabeza de águila, con piernas de becerro, porque ellos no tienen la imagen humana. El único que tiene la imagen humana es Yeshua HaMashiach, porque Él es Dios. Y eso nos puede ayudar a entender muchísimas cosas, cómo fue que Él nos creó y por qué la Escritura dice que Él es el espíritu de la profecía. Entremos a ver. Miren, esta imagen nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, hagamos al hombre. ¿Quién dijo hagamos? Lo dijo en su mente y en su corazón. Y el corazón de Jehová es Yeshua HaMashiach, que es la Menra. Y todo se hizo por medio de Yeshua HaMashiach, porque Él es el corazón de Jehová. Su Hijo es el corazón, y Él lo hizo por medio de su Hijo, que es el amor. Todo lo creado fue por medio de amor. Ahora bien, miren, este es un querubín protector. Ese es un querubín. Los, los ángeles no tienen forma humana. Ellos pueden venir a la tierra y transfigurarse como humanos, pero ellos no tienen la forma humana. ¿Por qué? Porque así es un querubín, así es un querubín, así es un serafín. Esto es un trono, que son esos ángeles, son los que tienen los reyes, un trono. Así son los ángeles. Entonces, cuando digo que Jesús, Yeshua HaMashiach, es el único Adán, es porque Él nos creó y los ángeles, cuando miraron eso, alabaron a Dios. Por eso dice la Escritura, hagamos al hombre. Ya los ángeles estaban creados. ¿Cómo eran los ángeles? Los ángeles es un querubín, viene siendo como un león, pero con alas, pero tiene mucho conocimiento, tienen muchísimo conocimiento, muchísima inteligencia y muchísimo más poder que un humano, hay que decirlo. Los ángeles tienen más poder que un humano. Entonces, hagamos al hombre. Ya había creado a los ángeles, ya los había creado. Dijo, hagamos al hombre a que a nuestra imagen. El ser humano es el único que tiene la imagen de Jehová, la imagen de Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque la imagen de Jehová es perfecta. Es perfecta. Miren, manos, ojos, nariz donde debe estar, boca donde debe estar, oídos donde deben estar. Porque Dios es perfecto y le dio esa perfección ¿a quién? Al hombre y a la mujer. ¿Por qué? Porque a la mujer, al hombre lo hizo a su imagen y Jehová es negro y a la mujer le dio su semejanza. Pero recordemos que todo, la semejanza y la imagen estaban dentro ¿de qué? De Adán. Eso quiere decir de que Dios es tinieblas, pero por dentro es luz. Es tinieblas representándose como Adán. Y cuando él sacó a Eva, sacó luz, sacó a Eva, porque la mujer es luz para el hombre. Y las mujeres, aunque nosotros veamos simplemente una mujer, las mujeres irradian belleza,
belleza. Por eso cuando tú ves pasar a una mujer, dices, uff, qué mujer tan hermosa, porque ella irradia belleza, luz. Esa es la realidad. Y los nombres de ellos vendrían siendo el terrícola y la vida. Vivi es el nombre original. Adán, el terrícola. Adán, terrícola y Vivi, porque es la madre de los vivientes. Vivi es el nombre de Eva. Entonces, ustedes deben saber que todo lo que hay en la tierra es una representación de lo que hay en el cielo. Entonces, sabemos que Adán y Eva, y de ahí viene toda la humanidad, los humanos son los únicos que tienen la imagen perfecta de Dios, y los animales no, los animales no, pero los animales representan cosas. Los animales representan cosas como que el león representa la fuerza, el águila representa la astucia para cazar, la serpiente representa la prudencia, la paz. Digo, la paloma, ¿qué representa? La paz. La paloma representa la paz. ¿Ve? Los animales representan. Asimismo, los ángeles representan cosas en el cielo. Cosas que, a decir verdad, yo aún no entiendo con plenitud, porque hay que decirlo. En el cielo hay millones de ángeles que sirven a Yeshua HaMashiach. Hay otros que tienen semejanza humana, pero no alcanzan la perfección humana. No la alcanzan, no la alcanzan, no la alcanzan. Hay millones de ángeles, pero millones de millones que no se pueden contar. Y decirles, mire, la función de cada uno es esto, es esto. Para mí sería casi imposible. Por la escritura dice que Yeshua HaMashiach los conoce a todos, conoce el nombre de todos ellos. Esa es la realidad. Los animales aquí en la tierra representan algo, igual como el toro. El toro también representa fuerza, poder. El toro representa poder, autoridad. Esa es la realidad. Asimismo, los ángeles representan cosas en el cielo. Representan. Y todas le rinden cuenta ¿a quién? A Yeshua HaMashiach. Porque él es el espíritu de la profecía. Claramente, un serafín puede venir por autorización de Yeshua HaMashiach y transformarse en humano. Lo puede hacer tras incorporarse. Lo puede hacer. Pero a ellos no se les tiene permitido casi intervenir en la vida de los humanos solamente cuando Yeshua HaMashiach lo ordena. Y por eso vemos que Yeshua HaMashiach es muy celoso con su imagen. Porque nosotros vendríamos siendo sus hijos. Y Él nos dio su imagen. Y Él dice, no a la homosexualidad, porque la homosexualidad es corromper su imagen, avergonzarla, o irse a mezclar con animales, de que la mujer tenga sexo con animales, porque es como avergonzar la imagen de Dios. Él nos dio su imagen, Él nos dio su imagen. Es como tú tener una empresa, y tú dices, venga, yo no quiero que mi empresa, en mi corporación, tenga nada que ver con alguien que sea ladrón. Es respetable, porque es tu empresa y tú dices, no quiero manchar la imagen de mi empresa. Así es Yeshua HaMashiach. Él dice, yo no quiero que manchen mi imagen con la homosexualidad, ni con el lesbianismo, ni transformándose el hombre en mujer. No quiero eso, porque es su imagen. Entonces, como Él nos dio su imagen, Él nos puede pedir cuenta. Claro, Él va a decir, venga, yo te di mi imagen, una imagen perfecta. Puedes correr, puedes nadar, puedes jugar al fútbol. Los animales no pueden hacer eso. Tú puedes hacer muchas cosas, pero porque Yeshua HaMashiach te dio su imagen. El Santísimo te dio su imagen. Pero tú la estás avergonzando en la homosexualidad, en el lesbianismo, siendo hombre, pasándote a ser mujer. Debes saber que el juicio para un homosexual en la tierra es la muerte. Pero cuando nos reunamos en el juicio de Yeshua HaMashiach, Él determinó el infierno y es condenación eterna.
Por eso la escritura dice, vosotros sois dioses. ¿Por qué? Porque tenemos la misma imagen de nuestro Padre. La misma imagen. Tenemos la misma imagen. Esa es la realidad. Ahora, mire lo que vio Isaías, visión de Isaías. Mire lo que dice. Primero leamos la visión de Isaías, que está aquí. Dice, Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 3 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Miren lo que había, serafines. ¿Qué es cera? Es serpiente y fines que no tiene final. Es decir, ellos literalmente hacen eso, como que se queman y vuelven y renacen como el fénix. Es una idea, se vuelven ceniza y vuelven y aparecen y alaban a Dios, alaban a Dios, alaban a Dios, alaban a Dios. Son serafines. Cera significa serpiente y fines que no tienen final. No tienen un final. ¿Por qué? Porque se están quemando todo el tiempo. Y tienen alas, que es la diferencia de una serpiente de las que vemos aquí en la tierra. Estas tienen alas y son fuego, tienen fuego, mucha luz. Y dice, cada uno tenía 6 alas. Aquí yo les puse la imagen que más se acercaba, la verdad. La imagen que más se acercaba. La imagen que más se acercaba. ¿Por qué? Porque un serafín, como dice la escritura, están mal hechos en las imágenes que buscaba en Pinterest o que buscaba en Google. Estaban mal hechas. Entonces, traté de utilizar una imagen que más se acercaba. Y es una serpiente con alas, porque la palabra serafín significa cera, serpiente, y fines que no tiene final, como el fénix, que es el fuego, y se transforma en ceniza y vuelve y aparece. Estaban alrededor de él. ¿Y qué representan los serafines? Cada serafín representa sabiduría, sabiduría, la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios. Y ahorita lo vamos a entender mejor. Dice, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros. Cuando habla de rostros, se puede entender que sería como el rostro de la serpiente, o puede que sean dragones, el rostro del dragón, porque es conocimiento. Dice, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies. Cuando dice pies, no se está refiriendo a los pies que tiene el humano, ¿no? Sino a la parte superior, ¿de qué? A la parte inferior, a la parte inferior del serafín. ¿Por qué? Porque es un ser sabio. El ser sabio se cubre su desnudez. Y dice, con 2 cubría su rostro, con 2 cubrían sus pies. Y dice, y con 2 volaban. Y dice, y el uno al otro daba voces. Es importante que ustedes puedan estudiar en muchas versiones. Hay una versión que dice que nomás habían 2 serafines. 2 serafines habían en esta escena donde él tuvo la visión. Es importante entender eso, ¿por qué? Porque el tercero es Satanás, que se rebeló contra Yeshua HaMashiach. Es el tercero. El tercero es Satanás. Y él no está en la visión. Hay una referencia que dice que habían 2 serafines. 2 serafines, porque eso era lo correcto. Cuando Isaías vio la visión, él vio 2 serafines, porque el tercero representa a Satanás. Mira lo que dice, cada uno daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando dice que está llena de su gloria, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo a que toda la naturaleza da testimonio de que hay un creador. Toda la naturaleza habla de quién? De Yeshua HaMashiach como el creador. Toda ella habla. Yeshua HaMashiach es el espíritu de la profecía, él es el creador. Toda la naturaleza habla de él.
de cómo es Él, que es bueno, porque nos da alimento, de que es bueno, porque nos da espacio, de que es bueno, porque el sol alumbra sobre buenos y malos, de que Yeshua es muy bueno, porque toda la creación la hizo para nosotros. Él es bueno y en la naturaleza. Y ustedes pueden ver, analizar, ustedes ven una gallina. La gallina tiene una dinámica en la cabeza para buscar su comida. El perro tiene su olfato para buscar todo. La inteligencia en el olfato. Las ovejas tienen su lana y la lana los protege del clima, de la llovizna, del frío, los protege. Entonces ustedes piensen en la ciencia y el conocimiento que tiene Yeshua Hamashiach. Las ballenas, los sonidos de las ballenas, ¿quién le puso eso? No van a salir aquí con que todo eso evolucionó. Hay una parte de la escritura que enseña de que la evolución sí es verdad. ¿Por qué? Porque Yeshua Hamashiach se paró y dijo a la tierra, produzca. Y empezaron a salir de la tierra animales, de la tierra. Eso significa una evolución controlada. Pero deben saber que todo él lo estaba pensando. Él todo lo estaba pensando. A ese animal le voy a poner el sonido, a ese animal le voy a poner que aúlle, a ese animal que no haga sonido o que haga un sonido bajo. A la mariposa le voy a dar las alas. Todo él lo estaba pensando, pero él simplemente dio la orden y todo empezó a evolucionar y él dijo, hasta aquí. Y se detuvo y los animales quedaron perfectos. Pero miren la inteligencia del creador, Yeshua Hamashiach. El problema que hay con los humanos es que a los humanos les cuesta creer que el creador nos dio su imagen. Entonces, ¿qué pasa? La imagen que tenemos nosotros es perfecta, es de Dios. Entonces somos similares a Dios, vendríamos siendo como semidioses. Pues la escritura dice, vosotros sois dioses. Porque Dios nos dio su imagen, a diferencia de los animales. Nos dio su imagen. Es decir, cuando veamos a Dios, vamos a estar viendo a un humano. ¿Por qué? Porque Él nos dio su imagen. Nos dio su imagen. Entonces vamos a estar viendo a un humano que es 100% humano y 100% Dios. 100% Dios, que es Yeshua Hamashiach que por siempre vive. Es lo que dice Ezequiel capítulo 1, versículo 7, dice, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Aquí cuando dice bronce muy bruñido es porque dice que era negro, muy bruñido, eran negros. Está diciendo que los ángeles son negros, porque el bronce bruñido es como lo pusieron en esta imagen, moreno. Esta imagen no la creé yo, simplemente la tomé del internet. ¿Y le pusieron qué? Los pies de becerro, la cabeza de toro, cabeza de león, cabeza de águila y rostro humano. Porque así lo describen. El ángel ahí como lo vemos, no tiene la imagen humana, no la tiene. Él es un ángel, pero tiene pies de becerro, tiene alas, tiene 4 cabezas y deben saber que Dios a ellos les otorgó un poder que muy grande, un poder muy grande. ¿Por qué Yeshua Hamashiach hizo eso? ¿Y por qué a ellos no les dio la figura humana? Porque los humanos tienen hijos, tienen familia. Los ángeles no, los ángeles no. Los ángeles simplemente fueron creados y ya. Ellos no tienen familia. ¿Y eso les sirve para qué? Para poder cumplir su función. Un ejemplo sería el tiempo. El tiempo, digamos que este ángel maneja el tiempo. Dios le asignó el tiempo. El tiempo.
Pero imagínense donde él tuviera familia, donde el ángel tuviera familia. Y dicen, uy, no, mi familia murió. Voy a hacer retroceder el tiempo, porque tiene apegos sentimentales. Entonces Jesús dijo, no, que no tenga ningún apego sentimental. Eres el tiempo y no necesitas pensar en belleza, no necesitas pensar en vanidad. Tú simplemente te encargas del tiempo. Él es el ángel del tiempo. ¿Por qué? Porque Yeshua Hamashiach le asignó esa tarea. Y así hay muchas cosas que no comprendemos, muchísimas cosas que entender el ángel que sostiene la realidad. Pero ustedes deben saber que esos tres serafines, porque para que todo funcione necesita tres principios: lo invisible, lo visible, lo invisible, lo visible y la eternidad, que se representa tiempo. El tiempo es invisible. Lo visible, espacio, y lo eterno, que es la realidad. ¿Y qué? El amor, que es lo que sostiene todo. El amor. Yeshua Hamashiach. Un principio científico. Y Dios a cada uno Jesús, Yeshua Hamashiach, a cada ángel le asignó ese poder de manejar el tiempo, el espacio, de sostener todo lo que los átomos, porque todos son átomos, se dispersan para que todo esté compacto. Es decir, cuando tú coges una silla y la silla es firme, toda está unida. ¿Por qué? Porque este ángel, porque Yeshua Hamashiach le asignó a ese ángel tener el espacio. Y quien sostiene a los dos, donde convergen el tiempo y el espacio, es en la realidad. Está el tiempo y el espacio, convergen y se forma la realidad. Y Yeshua Hamashiach fue el que le asignó eso a los ángeles. Él fue el que le asignó todo. Ahí podemos entender todo, porque todo está sostenido en el amor. Y sin él todo muere. Ahora bien, miren lo que dice: tú que habitas entre los querubines. Eso lo podemos ver mucho en Salomón, porque Salomón quería imitar a Yeshua Hamashiach, quería imitar a Dios, quería imitar a Yeshua Hamashiach. ¿Por qué? Porque la escritura dice que Dios habita entre los querubines. ¿Quién hace eso? Yeshua Hamashiach. Miren lo que dice Isaías capítulo 37, versículo 16. Dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Es importante esto. Es importante esto. Porque está diciendo: Jehová que habita, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. ¿Por qué? Porque los querubines son ángeles protectores. Son ángeles protectores. Aquí en la tierra lo vemos como leones. Los leones, como leones. Pero veamos lo que hizo. Recordemos lo que hizo Salomón. Salomón construyó su trono y mandó a hacer leones de oro y los puso, y dicen que su trono era majestuoso, pero eran hechos de oro, no se podían mover. Imagínate tú ver el trono de Yeshua Hamashiach, donde hay querubines, estos seres que normalmente los llamamos míticos, pero estos seres son reales y están en el cielo y rodean el trono de Yeshua Hamashiach. ¿Por qué? Porque ellos son ángeles protectores y deben saber que ellos tienen mucho poder. El poder de ellos es inmesurable. Imagínense el poder del Creador, de Yeshua Hamashiach. Ellos tienen mucho poder. Y sabemos que uno de ellos fue puesto, ¿en dónde? En el huerto del Edén, para proteger. ¿Alguien ha podido entrar al huerto del Edén? No.
Porque ustedes deben saber que ellos tienen mucho poder. El huerto del Edén puede estar aquí en la tierra y puede que no nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque ellos simplemente ponen una ilusión y ya, una ilusión y ya, puede estar aquí con nosotros y pone simplemente una ilusión y ya. Pero deben saber que el huerto del Edén está en la Nueva Jerusalén, que es la que Yeshua Hamashiach trae cuando él viene, que es la Jerusalén celestial. Ahí está el huerto del Edén, es decir, él se lo llevó. Él se lo llevó y la adornó. Adornó el huerto del Edén con oro y con muchas piedras, hay que decirlo. Entonces, los querubines son literalmente ángeles, digo, son leones con alas. Leones con alas, esa es la realidad, esa es la realidad. Y por eso les digo, Yeshua Hamashiach es como el único Adán, porque él es el único que tiene la imagen, porque él es Dios, el que tiene la imagen. Y dice la escritura que solamente él fue el que descendió. Nadie ha subido al cielo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Voy a utilizar a Donald Trump. A Donald Trump. Donald Trump tiene una torre, un edificio. Tú, siendo una persona, un ciudadano de Estados Unidos, ¿vas a poder subir a la torre de Donald Trump? ¿Entrar como si nada? No vas a poder porque hay seguridad. Hay seguridad. Eso es algo lógico, algo sencillo, algo humano. Entonces, ¿por qué las personas hoy en día piensan de que pueden ir al cielo, que es la casa de Dios, el trono de Dios, simplemente porque ya moriste? Tú mueres y de una vez subes a donde Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esa falta de respeto? La escritura no enseña eso. La escritura dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió, el Hijo de Hombre, hablando de Yeshua Hamashiach, él fue el que descendió. Es como Donald Trump. Tú dices, voy a ir a ver a Donald Trump. Me anuncian, me anuncian. ¿Por qué? Porque él es un hombre que tiene dinero. Y por el dinero nomás, sabemos de que si una persona me dice, yo voy a la torre de Donald Trump y subo y bajo cuando yo quiera. ¿Es verdad? Primero tiene que ser anunciado porque hay seguridad. Y eso lo estamos viendo con una persona que es humana y que tiene dinero. Pero aquí estamos hablando de quién? De Yeshua Hamashiach, el creador. El creador. ¿Quién va a ir a ensuciar su morada? El cielo. Una persona pecadora y dicen, no, ya subí al cielo. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Piensa. Incluso tu casa, tú que tienes una casa humilde, humilde, ¿tú dejarías entrar a cualquier persona a tu casa que entre como si nada? No, tú dices, ¿qué haces? Esa no es tu casa. Aléjate, esa no es tu casa. Así pasa con Yeshua Hamashiach. El trono de Yeshua Hamashiach está en el cielo. Lo sabemos. ¿Por qué? Porque él fue crucificado. Así como Moisés alzó la serpiente de bronce, asimismo era necesario que el Hijo del Hombre fuera ¿qué? Levantado. Jesús, Yeshua Hamashiach, fue levantado. El cuerpo lo bajaron, lo envolvieron, lo pusieron en una tumba. 3 días pasaron, resucitó y fue puesto muy en alto en el cielo. ¿Por qué? Porque Jehová, su Padre, le dio mucha honra, le dio mucho poder. ¿Y qué dice? Se sentó a la diestra de Dios Padre, del Creador. ¿Tú crees que una persona se estrella en una moto y muere y de una vez su alma corre al cielo? La escritura dice que no. Si es una persona que murió en pecado, va al infierno para ser tormentada, por cuanto no dio gloria al Dios verdadero. Y la persona que anda en el camino de Dios y se conduce bajo la ley de Dios, bajo los mandamientos, esa persona duerme en su tumba, duerme para cuando Yeshua Hamashiach los llame y los lleve a la morada de Dios. Tú no eres anunciado así como así, no, de que es una persona que oraba, que leía la Biblia todos los días, murió y subió al cielo. No, no se engañen, no se engañen, no engañen su corazón.
No se engañen. Es lo que dice Salmos capítulo 18, del 9 al 10, dice, inclinó los cielos, inclinó los cielos. Cuando dice que inclinó los cielos, es porque los cielos se inclinan ante Dios. ¿Para qué? Para que Él descienda, así, vuelen. Es decir, la tierra se mueve para que Dios pase. Y dice, inclinó los cielos y descendió. Y dice, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cuando dice densas tinieblas es porque ustedes deben saber que todo bajo los pies de Yeshua HaMashiach es oscuridad, tinieblas. Y eso tiene que ver mucho que cuando oramos nosotros, es como si nosotros fuéramos estrellas. Ustedes cuando vean el cielo, ustedes ven que es oscuro. En la noche es oscuro y ven a las estrellas que palpitan. Asimismo es bajo los pies de Yeshua HaMashiach. Es tinieblas y cuando nosotros oramos, cuando levantamos nuestras manos en oración, aquí alumbra lo que los Illuminatis y masones llaman el tercer ojo, pero es la oración. Y eso alumbra. Ustedes sienten que hay como una luz. Cuando tienen los ojos cerrados, sienten como que hay una luz enfrente de ustedes. Por eso dice, y había densas tinieblas bajo sus pies. Y dice, cabalgó. ¿Qué es cabalgar? Como cuando uno monta un caballo. Cabalgó sobre un qué? Un querubín y voló. Ahí está diciendo, Yeshua HaMashiach se montó sobre el querubín y el querubín descendió, voló. Esto es un querubín. No se imaginen que los ángeles tienen la forma humana, no porque contradicen lo que dice la escritura. Cuando la escritura dice que los ángeles no tienen la forma humana, ¿se pueden transfigurar? Sí. Se pueden transfigurar, sí, pero con el permiso de Yeshua HaMashiach, del resto no lo pueden hacer. Y dicen, cabalgó sobre un querubín. Está diciendo, la función de un caballo la viene haciendo un querubín. Pero ustedes deben saber que ustedes dirán, entonces nosotros podemos montar los querubines. Deben saber que los querubines son ángeles protectores. Él lo hace porque Él es el creador. Él lo puede hacer porque es el creador, pero la función de ellos es ser protectores. Un querubín protector. Y dice que, y voló sobre las alas del viento. ¿Tú vas a poder volar con un caballo aquí en la realidad? No, no vas a poder volar. Pero la escritura dice que hay muchísimos querubines y así son como en esta imagen, porque así son los ángeles. El único Adán, el único que tiene la imagen humana es Yeshua HaMashiach, porque Él es Dios. Él es Dios. Esa es la realidad. Ahora bien, ¿qué puso Yeshua HaMashiach en el huerto del Edén? Para protegerlo. Es lo que dice Génesis capítulo 3, versículos del 23 al 24. Dice, y sacó Jehová del huerto del Edén. Ustedes dirán, Jehová es Dios Padre. Ustedes deben saber que Jehová, el Dios Padre, es, es como una persona, un hombre de negocio, que dice, miren, ve y vende esto, ve y compra esto, y da muchas órdenes. Pero él mismo también es un padre de familia, Pero cuando está con su familia, él deja de ser un hombre de negocio. Así es Yeshua HaMashiach. Así es Jehová y Yeshua HaMashiach. Deben saber que Jehová es el que sostiene todo, el que tiene todo el conocimiento. Él sabe lo que vas a pensar, lo que vas a decir, lo que sientes, lo que no sientes. Él sabe todas las posibilidades que existen, de lo que tú puedes hacer y de lo que no puedes hacer. Él conoce todas las posibilidades, todas las realidades, todas nuestras variantes, todo. Él lo sabe todo. Pero Jesús, Yeshua HaMashiach, es el tabernáculo de Dios. Es como el hombre de familia que simplemente quiere vivir con su familia, porque dice, las cosas de los negocios son muy amplias.
son muy amplias. Y tú no quieres, como digamos, tú en tu casa, es decir, Jehová es el Todopoderoso, Él es el Todopoderoso. Pero tú piensas, tú quieres tener una familia, pero tú sabes lo que tu esposa sabe, lo que dice en tu corazón, lo que dice en su mente, dice en su corazón, lo que quiere y no quiere hacer, lo sabe todo. Entonces Dios lo que hizo fue un tabernáculo para él, algo que no tuviera todo ese poder. Y ahí está en Yeshua Hamashiach, que es su hijo unigénito, es el mismo, pero solamente con el amor, con el amor. ¿Para qué? Para que cuando él vea a sus hijos, ya sabemos que Jesús, Yeshua Hamashiach, si él quiere ver lo que hay en el corazón, lo puede hacer. Pues es algo que él no quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque él simplemente quiere vivir con nosotros. Él quiere vivir. Es como cuando tú le dices a tu esposo, ven, ya estamos en la casa, deja de pensar en los negocios. Eso es lo que Yeshua Hamashiach quiere. Vivir con nosotros normal. Y el Padre, el Padre, el Todopoderoso, se encarga de todo. Pero son el mismo. Son el mismo. Es lo mismo. Es como cuando tu padre, un ejemplo, el presidente, todo lo del país, lo del país, lo del país, todo lo busca controlarlo. Pero también está él como un padre. Cuando entra a su casa, él se vuelve un padre. Tú dirás, bueno, ¿qué es mejor? ¿Gobernar o vivir con la familia? Deben saber que Yeshua Hamashiach es como el que vive con su familia y Jehová es como el presidente que maneja todo, que maneja todo. Pero son la misma persona porque el presidente y el padre de familia es la misma persona. Así ocurre con Jehová y Yeshua Hamashiach. Son la misma persona, son la misma persona. Por eso dice que extenderé mi tabernáculo. ¿Por qué? Porque Yeshua Hamashiach en sí, él si quiere puede ver lo que tú piensas, pero a él no le interesa. A él no le interesa. A él no le interesa. A él le interesa que tú entiendas toda la verdad. ¿Para qué? Para que evites pecar. Evites pecar porque si pecas, irás al infierno. Que te mantengas en santidad. Y eso es lo que Yeshua Hamashiach quería desde el principio. Vivir con Adán y Eva y que se multiplicaran. Vivir, es decir, él simplemente quería vivir. Por eso les digo, no coman del fruto del bien y del mal, porque el bien y el mal es atractivo, es agradable a los ojos, pero por dentro está lleno de tinieblas, de tinieblas. Y ustedes dirán, ¿por qué había un árbol en el huerto del Edén? Ustedes deben saber que todo lo que hay en el cielo se refleja en la tierra. El árbol creció, ¿por qué? Porque en Satanás se halló ¿qué? Maldad. Se halló maldad. El árbol creció porque en el corazón de Satanás se halló maldad. Ya existía el mal. Esa es la realidad. Aunque Jehová ya conocía el mal, pero lo tenía bajo control. Lo tenía bajo control. Por eso él dice, el hombre se ha hecho uno como nosotros, porque ya Jehová conocía el mal. Ya él lo conocía. Pero Satanás se halló en él. Y Satanás no puede controlar el mal. El mal controla a Satanás. Ni se da cuenta. Porque ese es el problema de la maldad. La maldad te termina controlando. Entonces, ya podemos entender por qué yo digo que Yeshua Hamashiach es el que lo sacó. Porque Jehová se encarga de todo. Pero es Yeshua Hamashiach el que está ahí moviendo las piezas. Miren lo que dice. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. Bueno, ¿cómo así? Adán no fue tomado de la misma tierra. ¿De qué? ¿Del huerto? No. Adán fue tomado, ¿de dónde? De Etiopía. De Etiopía. Por eso Adán es una persona negra. ¿Por qué? Porque el universo es negro y el universo es el cuerpo de Jehová. El universo es oscuridad. Las escrituras dicen, antes que hubiera día, el día es la luz. Antes que hubiera luz, yo era. Diciendo que él estaba en las tinieblas.
Salomón también dijo, Salomón dijo, Jehová dijo que habitará en las tinieblas. Eso lo podemos ver también con Moisés. Moisés cuando vio en el monte Sinaí, cuando trajo al pueblo, el pueblo no se quería acercar a Jehová. ¿Por qué? Porque había sonido del shofar, había truenos, fuego, terremoto. ¿Y qué sintió el pueblo? El pueblo sintió miedo, temor, y dijo, no, 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 no nos queremos acercar a Dios porque si escuchamos su voz vamos a morir de miedo. Sus palabras nos van a matar. Entonces dijo, Moisés, habla tú. ¿Y Moisés qué hizo? Se acercó a las tinieblas donde estaba Dios. ¿Y qué ocurrió? Que Moisés salió con el rostro iluminado. ¿Por qué? Porque Dios es tinieblas y por dentro es luz. Y cuando Él se representó en el primer Adán, que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, lo hizo negro. Y como Él es negro, tinieblas y por dentro es luz, así era Adán, el primer terrícola. Y sacó luz, porque de Adán salió Eva, y Eva es blanca. Y eso lo podemos ver en un principio muy fácil, sencillo. Usted toma una silla, póngala enfrente de su casa, espera que llegue la noche. ¿El día cómo empieza? Con la noche. El día empieza a las 6 de la tarde. En el calendario romano que tenemos hoy en día, el día comienza a las 12 de la noche, en la oscuridad, pero para la Biblia, de acuerdo a las escrituras, el día comienza a las 6 de la tarde. 12 horas de oscuridad, 12 horas de luz, representando a Adán y a Eva. Adán, la oscuridad, y Eva, el día. Es un principio muy fácil. Tú simplemente con ver el día y la noche. Incluso puedes ver el universo. El universo es negro y que el cielo, el firmamento es blanco. El firmamento es blanco. Entonces tú dirás, Dios es blanco, pero estás viendo simplemente el firmamento. Ve al universo, el universo es negro. Y por eso vemos que los faraones se hacían llamar como los hijos de los dioses, porque creían que venían del universo. Y era verdad. ¿Por qué? Porque deben saber que el primer hijo de Adán y Eva era Caín. ¿Y Caín es qué? Adquirido por Jehová. Es decir, entre un hombre negro y una mujer blanca sale alguien moreno. Y Caín luego le pasó las bendiciones ¿a quién? A Can. Can también es una persona negra. ¿Y quiénes estaban primero en la tierra prometida? Los cananeos. Y los cananeos son de Can, también viene Misraim, que son los faraones. Los faraones eran personas negras. Y eso nos habla mucho del Creador, porque los cananeos estaban primero. Y incluso cuando vemos a los cananeos y a Israel también podemos ver lo mismo, vemos lo mismo. Y Yeshua Hamashiach trajo a Israel, pero estaban los cananeos. ¿Qué había? Oscuridad. Y cuando trajo a Israel, ¿qué trajo? Luz, luz. El día y la noche. Los cananeos, la noche, Israel, la luz. Esa es la realidad. Y ustedes deben saber que Dios juzga de acuerdo a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Canaán, era su primer hijo. Y el que hizo, el mandamiento dice, si tienes un hijo rebelde con tu más que no obedece a su padre ni a su madre, llévelo ante los ancianos para que muera. Yeshua Hamashiach mismo estaba cumpliendo su mandamiento. Hay otro mandamiento que dice, cuando tienes una hija, representando a Israel, el día. Si el sacerdote tiene una hija, debe ser que empieza a fornicar, a acostarse con uno, con otro, con otro, y con otro, y con otro, y con otro, debe ser quemada a fuego. Debe ser quemada. Si la hija del sacerdote o del pastor, debe ser quemada. Y recordemos que Yeshua Hamashiach es el padre de Israel. Entonces, Yeshua Hamashiach también es el sumo sacerdote y nuestro rabí y el buen pastor.
Y si Israel está fornicando con un Dios y con otro Dios y con otro Dios y no reconoce a su Padre, que debe ser quemada a fuego. Esa es la realidad. Ahora, dice, para, lo echó. Mira lo que dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. ¿Dónde? Etiopía. ¿Por qué Etiopía es tan importante? Porque de Etiopía vienen los faraones. Y los faraones es la forma que podemos entender a Yeshua HaMashiach. Porque Yeshua HaMashiach es un faraón. Porque los faraones eran personas que tenían mucha autoridad. Y simplemente con hablar ya se hacía lo que ellos decían. Y eso lo vemos en quién? En Yeshua HaMashiach. Por eso él dice, y juró para siempre y no se arrepentirá. Eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Melquisedec quién es? Un cananeo que es Yeshua mismo. Es un cananeo que es Yeshua mismo. Un cananeo, él dice, él es del orden, él es un faraón. Está diciendo, miren, él es un faraón. Porque está diciendo, él es según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec tenía un orden diferente al del sacerdocio, el del sacerdocio arónico. El sacerdocio de Melquisedec podían ir a la guerra y sacrificar. ¿Eso en quién lo vemos? En los faraones. Pero en el sacerdocio arónico quedó separado, quedó Leví, servicio, y Judá, los reyes. Quedó separado. Y si un rey va a sacrificar, Dios lo mata, le hace juicio. Le dice, no está permitido para ti en el sacerdocio arónico hacer eso. No está permitido. Solamente está permitido en el orden de Melquisedec. Pero el único que quedó del orden de Melquisedec fue Yeshua HaMashiach. El único que quedó fue él. Esa es la realidad. Aunque él nació de la tribu de Judá. Nació como tal porque Melquisedec apareció, se incorporó. Pero nació como tal en la tribu de Judá. Le dio un orgullo, algo con que se pueda gloriar Israel, se pueda gloriar la tribu de Judá, que de ahí literalmente Dios tomó el tabernáculo, de ahí, esa es la realidad, para poner la plenitud de la deidad, que es Yeshua HaMashiach. Ahora, dice, de la tierra que fue tomado, y incluso por eso vemos que Dios hizo lo mismo con Israel. ¿De dónde tomó Israel? De Egipto. Etiopía es Egipto. Es lo mismo, lo que hoy conocemos como Egipto, anteriormente se llamaba Etiopía. Es lo mismo, es la misma tierra, la misma gente, sino que se dividió en tres. Egipto del norte, Egipto del sur y Etiopía. Y dice, para que labrase la tierra de donde fue tomado Israel también. Israel fue tomado de Egipto. Sacará mi pueblo de ahí. Porque eso lo vemos, lo mismo con Adán y Eva. Yeshua HaMashiach es el mejor cirujano. Él fue el que hizo dormir ¿a quién? A Adán. Y de su costilla sacó a Eva. Sacó la luz. Lo mismo vemos en Egipto. En Egipto era oscuridad. Eran personas negras y malas. Eran malas. Ellos eran malos. Porque esclavizar a una persona es malo. Ellos estaban esclavizando a Israel. ¿Y Dios qué hizo? Yeshua HaMashiach sacó luz de Egipto. Dios sacó luz de Egipto y sacó a Israel. Pero el problema es que Israel quedó odiando a las personas negras. Siempre las has odiado. Siempre han odiado a las personas negras porque ellos saben de que fueron los negros los que esclavizaron a los que, a los hebreos, a los hijos de Jacob. Ellos lo saben y quedaron con un odio profundo hacia las personas negras y no pueden entender que quien los sacó de Egipto y les dio la tierra de Canaán fue
una persona negra, Yeshua HaMashiach. Y quien les da la tribu de Judá es una persona negra, porque Judá es negro. No lo pueden entender, porque tienen rencor, tienen mucho odio. Y para sacar ese rencor del corazón necesitan la oración. La oración. Dios, limpia mi corazón. No tienes por qué estar odiando a otra persona. Cuando nosotros, las personas negras no les ha hecho nada a esa generación, ni a las generaciones pasadas. Al contrario, las personas blancas esclavizaron a las personas negras. Las esclavizaron. Y de mala manera, porque no cumplieron la ley de la esclavitud que dice la Biblia. No la cumplieron. Mataron, violaron mujeres negras, maltrataron hombres negros de una forma bestial. Lo hicieron. Y aún siguen odiando a las personas negras. Es decir, cuando listo, ya Dios nos dio el pago, aún nos siguen odiando cuando nosotros no les hemos hecho nada. Le hemos antes servido a sus padres, les servimos. ¿No fue suficiente servirle a sus padres que violaran a nuestras mujeres? ¿No fue suficiente para que nos sigan odiando y no nos enseñen los mandamientos de nuestro Padre, que es una persona negra, quien les dio la tierra de Canaán? Porque piensen eso. La tierra de Canaán es la tierra prometida. Sin Jesús, Yeshua HaMashiach, era imposible que se la hubieran quitado. Era imposible. ¿Por qué? Porque los cananeos y los jebuseos y los amorreos eran personas muy altas. Eran muy altas. Y lo sabemos porque los espías que envió Moisés, siervo de Jehová, cuando ellos vieron a los de Canaán, a los amorreos, vieron personas muy altas, fuertes, guerreros, que eran los hijos de Yeshua HaMashiach. Si él no los hubiera entregado en la mano de Israel, hubiera sido imposible que les quitaran la tierra, porque ellos son una raza guerrera. Es imposible, por eso la escritura dice, ¿cómo puede uno perseguir a 10,000 si su roca no lo hubiese vendido? Fue Yeshua HaMashiach el que les entregó la tierra prometida y él es una persona negra. Él se las dio, él trajo a Israel porque vio que los cananeos eran muy malos, desarrollaron la maldad. Melquisedec dice que es rey de justicia. ¿Por qué dice que es rey de justicia? Porque él vio que los cananeos no servían para retener las promesas. No sirvieron. ¿Y qué hizo? Le dio las promesas a Abraham, a una persona blanca. Él se las dio. Y Melquisedec es el mismo Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach fue al que Abraham atendió después de hacerse la circuncisión. Abraham se hizo la circuncisión y se dispuso a atender a Yeshua HaMashiach. Porque él dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Él atendió a una persona negra ahí. Jacob, ¿con quién peleó? Con una persona negra. Jacob luchó con el ángel. Ese ángel era Yeshua HaMashiach, una persona negra. Israel no ha podido entender eso y eso lo vemos en el libro de Daniel. Daniel capítulo 10. Léanlo. Ahí describen a Jesús de cabello blanco, ojos rojos y piel como bronce bruñido. El bronce bruñido es como los negros, como los morenos. Lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 1. En Apocalipsis capítulo 4 dice que él es como la piedra de jaspe y de cornalina. ¿Cómo es la piedra de jaspe? Como los negros, como los morenos. ¿Y cómo la piedra de cornalina? Es como la sangre, como los negros, como los morenos. Isaías dice, es como raíz de tierra seca. Es como raíz de tierra seca. Hay que decirlo. Ese problema con el racismo lo traían ¿desde dónde? Desde que salieron de Egipto. ¿Por qué? Lo vemos con Aarón y María. Miriam y Aarón murmuraron contra Moisés. ¿Por qué? Por la esposa que había tomado. Él tomó una mujer negra, cusita, una mujer negra.
Es decir, Moisés tomó una mujer negra. Él es un varón blanco y su esposa era negra, era cusita. Jetro es un varón negro. Él le dice, ¿por qué tomaste mujer cusita? Y Jehová lo oyó y no le agradó las palabras de Miriam, la hermana de Moisés, no le agradó. ¿Qué hizo? Le tocó la piel. ¿Por qué? Por pecado de racismo. Le pudrió la piel y le dijo, si tu padre te escupiera en el rostro, ¿por qué le dijo que su padre? Porque Judá es una persona negra. Adán es una persona negra. Jehová es negro, el universo es negro. Por donde María vea, su padre es negro. Entonces, fue una falta de respeto y hay un mandamiento que dice, acuérdate de lo que le hizo Jehová a María en el desierto. Es decir, está diciendo, Israel, cuídate del racismo, cuídate, cuídate, porque quien te creó es negro, quien te trajo de Egipto es negro. Sigamos leyendo, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, es decir, puso varios querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para que guardase el camino del árbol de la vida. Eso es importante porque miren lo que está diciendo aquí, que puso querubines en plural, varios. ¿Y qué está diciendo? Una espada encendida que se revolvía por todos lados. Ustedes deben saber que esa espada es la verdad. La espada representa la verdad. Y deben saber que cada vez que esa espada se mueve, es como un reloj, las manecillas del reloj. Es decir, miren, los negros, se lo voy a explicar aquí. La N representa a los negros, la B, los blancos. Entonces, deben saber que arriba estaban antes ¿quién? Los cananeos. Y abajo estaba Abraham. Voy a poner a Abraham como ejemplo. Y la manecilla dio la vuelta, se dio la vuelta. La espada dio la vuelta. ¿Qué ocurrió? Que Yeshua Hamashiach puso a Israel arriba y los negros en África. La espada volvió a dar la vuelta, y debes saber que la historia va así. Muchas veces, si ustedes investigan, muchas veces los blancos suben, los negros bajan, los blancos bajan, los negros suben, y sigue dando vueltas, sigue dando vueltas, sigue dando vueltas, y puede ser muy confuso para toda la humanidad, puede ser confuso, y no podemos ¿qué? Hallar el camino al árbol de la vida, no lo podemos hallar. Esa espada da vueltas, y eso representa a la humanidad, que la humanidad ¿qué hace? Los negros suben, los blancos bajan, los negros bajan, los blancos suben, y la espada sigue dando vueltas, sigue dando vueltas, sigue dando vueltas, y puede ser muy confuso, y esto ha pasado así a lo largo de la historia de la humanidad, que la espada ha estado dando vueltas, esa es la realidad. Entonces, ¿qué puso Dios? Querubines, para que lo guardasen. ¿Y qué revolvió? Y que puso una espada que se revolvía. La espada representa la verdad. Y la verdad va cambiando, va cambiando, va cambiando. La verdad va dando vueltas, va dando vueltas, va dando vueltas. Y puede ser muy confuso para la humanidad. ¿Y qué ocurre? Si la espada se revuelve, pues no vamos a poder entrar. Debemos es acomodarla. ¿Por qué? Porque esta verdad es la espada del guerrero. ¿De quién? De Yeshua Hamashiach, que eso lo voy a explicar en otro video. Ahora, miren, la escritura dice, vosotros sois dioses. La escritura lo dice.
¿Por qué? Porque tenemos la imagen de Jesús, Yeshua HaMashiach. Vosotros sois dioses. Tenemos la imagen. Los animales no la tienen. Los animales son la compañía que Jehová nos dio y que nos representan algo nos representan. Hay animales que representan la pureza. Hay un animal que no sé cómo se llama. Él no le gusta estar sucio. No le gusta estar sucio. No le gusta estar sucio. Representa la pureza, la paz, una paloma, la fuerza, un toro, un león. Aunque los leones representan también a los reyes, la realeza. Los animales representan algo. Asimismo, pasa. Pero deben saber que el único que tiene la imagen es Jesús, Yeshua HaMashiach. Y él dice, Yeshua siempre ha estado como humano, como la imagen humana. Es que cuando digo humano, suena algo como muy terrenal, pero es la única palabra que tenemos porque no hay otra palabra. Entonces, Yeshua HaMashiach tiene la forma humana y él se la dio a los humanos. Él se la dio, pero él dice, vosotros sois dioses. Vamos a leer, miren lo que dice Juan capítulo 10, versículo 34, dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Jesús está confirmando lo que dijo el rey David. ¿Qué dijo el rey David? En Salmos capítulo 82, versículos del 6 al 7 dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Cuando dice el Altísimo, es porque Jehová habita en lo más alto, en lo más alto. Él es el Altísimo. Y dice, pero como hombres moriréis. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque Adán comió del fruto del bien y del mal. Si no lo hubieran comido y hubieran obedecido a Dios, serían eternos. Serían eternos. Y ustedes deben saber que Adán y Eva en el principio podían volar, podían correr grandes distancias, podían nadar en las profundidades del mar, podían acompañar al águila en su nido, podían ir a mirar las ballenas y pasear con ellas, podían recorrer la tierra en horas, porque eran muy rápidos, eran muy fuertes. Adán no le tenía miedo al león, no le tenía miedo. Adán no obedeció, obedeció a Satanás. Por medio de su mujer comió el fruto. Satanás engañó a la humanidad por medio de la belleza, por medio de la mujer. Engañó a la humanidad. Y el humano cayó en su estado carnal. Ustedes dirán, es mentira lo que tú enseñas, es mentira. No es mentira. Tenemos de ejemplo a Sansón. Sansón era un hombre muy fuerte y Sansón inspiró a Superman, a Hulk, a todos los personajes de fuerza, todos los superhéroes. Estaba en la Biblia. Sansón tenía mucha fuerza y dice la escritura que era cuando Dios ponía su mano sobre Sansón, porque Dios les estaba mostrando y diciéndoles, miren, ustedes eran así, pero desobedecieron, ustedes eran así, fuertes. Ustedes deben saber que la fuerza de Adán no se comparaba con la fuerza de Sansón. Dice la escritura que Sansón cogía un león y lo despedazaba en minutos, como cuando uno rompe una hoja. Así era de fuerte Sansón. ¿Por qué? Porque Jehová ponía su mano sobre él. Jehová ponía su mano sobre él. Él es un ejemplo mostrándole diciendo que ustedes eran así. Y por obedecer a Satanás se debilitaron. Lo mismo vemos con Elías. Elías estaba con Acab. Iba a empezar a llover. Y Acab arrancó con su carruaje real, un carruaje real con caballos de la realeza que corrían muy rápido.
Y Elías simplemente se subió su pantalón, su ropa y arrancó a correr. Y dice que corría más rápido que los caballos. ¿Por qué? Porque Jehová ponía la mano de él sobre Elías para que vieran y decían, Dios no nos creó simplemente como nosotros era, como nosotros vemos hoy en día. No, no éramos humanos así. Podíamos volar, podíamos nadar grandes profundidades, podíamos correr grandes distancias. El pecado nos debilita. Lo que vemos con Superman. Superman lo debilita la kriptonita. Lo mismo le pasa al humano. El pecado lo debilita. La desobediencia a Dios lo debilita. ¿Qué nos fortalece? La oración. La oración, ¿por qué? Ustedes deben saber que Adán y Eva no estaban desnudos, sino que ellos tenían una luz a su alrededor. Una luz. Una luz. Y para que esa luz se apagara, necesitan ¿qué? La desobediencia. Por eso Satanás hizo que comieran del fruto prohibido. El fruto prohibido se miraba hermoso. Era como un fuego, hermoso, agradable a los ojos. Lo comieron, pero por dentro estaba lleno de tinieblas y eso apagó la luz de Adán y Eva. Y vieron que estaban desnudos, porque su luz se apagó. Y para nosotros poder tener esa luz necesitamos ¿qué? La oración. La oración, la oración, la oración. 3 veces al día, la oración. Orar con las manos hacia arriba. ¿Por qué? Porque cuando yo oro con las manos hacia arriba, estoy trayendo la luz de Dios a mi vida. Y esa luz me fortalece, me fortalece. Esa es la realidad. Adán no era humanos como nosotros, que somos débiles, que somos frágiles. No, eran fuertes. Eran humanos muy fuertes. Y por eso el hombre en su subconsciente, y porque Dios permite que ese subconsciente se levante, empieza como a soñar ser superhéroe, cuando en realidad Adán y Eva lo eran, pero para ellos era algo normal. Lo que para nosotros era dos superhéroes, para Adán era algo normal, su vida normal, pero para nosotros es un superhéroe. ¿Por qué? Porque nos hemos estado debilitando, debilitando. Y cada día nos debilitamos más, porque pasamos de qué? De ser ciudadanos, pasamos a qué? A ser homosexuales. De homosexuales a ladrones. De ladrones a caer, de tener sexo con los animales. Cada día Satanás nos hunde. ¿Y por qué Satanás odia tanto a la humanidad? Deben saber que Satanás, ¿qué era? Un ángel. Él no tenía la imagen de Dios. Pero Satanás, ¿qué quería? ¿Qué quería? Tener la imagen de Dios, quería ser como Dios. Eso es envidia. Y por eso él presiona tanto al humano, para que se condene. Dios no tolera la desobediencia. Dios no la tolera. Entonces, Satanás es envidioso. ¿Vio que los ángeles son más poderosos porque tienen más poder que los humanos? Sí, esa es una realidad. Pero Dios vio que al humano lo hizo ¿qué? Perfecto. Pero los ángeles tenían más poder. Pero el humano lo hizo perfecto. Satanás sintió envidia de querer tener la forma humana, pero Dios dijo que no, no. Eso también lo vemos con quién, con los ángeles que se transformaron en humanos. Dios les dice, no, yo creé a la mujer para el hombre, no para los ángeles, no. ¿Por qué? Porque los ángeles ya están dotados de mucho poder, y por eso vemos que habían que gigantes. ¿Por qué? Porque ellos tenían mucho poder, y entonces el cuerpo humano lo que hacía era explotar, y crecían mucho, explotar por el poder de los ángeles, que ellos vinieron y se transfiguraron sin permiso. Dios tampoco lo toleró, tomó a los ángeles y los puso en el infierno, los puso en el infierno. El ángel que se rebeló contra Yeshua Hamashiach se llama Asael, que es el mismo Zeus, y siempre se ha hecho pasar por Dios, que es Zeus, que él está encerrado en el Éufrates está encerrado. Dice que para ese tiempo él va a ser liberado, por eso va a haber mucha guerra, porque él va a estar acá.
Mira lo que dice, pero vosotros hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Eso es eso es triste. ¿Por qué? Porque le está diciendo lo que les he enseñado. Miren, diciendo, vosotros sois dioses, es decir, ustedes inician siendo dioses, hijos del Altísimo. Continúa, pero dice, como hombres moriréis, es decir, hay una condición que baja, y como los príncipes caeréis, baja, baja. Es como una rampa que sube y baja. Eso es lo que nos pasa. Nosotros llegamos, tú cuando llegas a la mitad de tus días, que es 35 años, ahí alcanzas toda tu fuerza, toda tu belleza, todo tu esplendor, y empiezas a descender. 40 años, te sientes viejo, empiezas a decaer, a decaer. La Biblia dice que antiguamente teníamos que, durábamos 120 años. Entonces, nuestra mitad de nuestros días era 60. 60 llegamos a nuestra fortaleza. Y ya después empezamos a descender, a descender, a descender. ¿Dios quería eso? La escritura dice que no. Dios quería que viviéramos para siempre. Hay muchos planetas para habitarlos, pero para habitarlos necesitamos que Yeshua HaMashiach los ordene, porque están desordenados como estaba la Tierra. ¿Hay vida en otro planeta? La escritura enseña que no, que no. Dios empezó con la Tierra y nos mostró la maldad que hay en nuestro corazón. Nos mostró la maldad que hay en nuestro corazón y la importancia de qué? De obedecerle. La importancia de obedecerle. Porque si hubiera vida en otros planetas, haríamos lo mismo, matarnos entre planetas. Haríamos lo mismo que hacemos entre continentes, entre países, matarnos. Haríamos lo mismo. ¿Para qué Dios se pone? Mejor hago un planeta y les muestro cómo son, su naturaleza. Por eso es importante la obediencia. La obediencia. Porque con la desobediencia vamos perdiendo fuerza. Vamos perdiendo fuerza. Es lo que dice Juan capítulo 3, versículo del 13 al 25. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes dirán, hasta ahorita nos enseñan esto. Ustedes deben saber que ustedes mismos se han juzgado así, porque la Biblia ha estado hace mucho tiempo, hace como 5.000 años. Desde el principio se les dio el conocimiento. Está el libro de Enoch. Hay 2 libros de Enoch que son buenos. Hay unos libros de Enoch que están corrompidos. Están los libros de Enoch, que los libros de Enoch explican muy bien esto. Está el libro de los jubileos, está la Biblia. Todo el mundo tiene una Biblia en su casa. Yo les estoy citando algo que fuera de otro libro. No, la Biblia, les traigo la Biblia. Les estoy mostrando la Biblia y la realidad, lo que se puede ver con la naturaleza, que es la obra de Dios. Si ustedes dicen, entonces las personas que estaban anteriormente, que rechazaron a Dios, ¿se condenaron? Se condenaron porque ahí estaba la salvación. La Biblia estaba ahí. Es como en el huerto del Edén. Adán y Eva comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y a un lado estaba el árbol de la vida eterna. ¿Qué escogerías tú? A un lado estaba ahí mismo estaba el árbol del bien de la vida eterna. ¿Por qué no lo cogieron? ¿Por qué no cogieron la Biblia? ¿Por qué no han creído en la Biblia? Ustedes mismos se juzgaron. Sus padres rechazaron la Biblia, rechazaron la verdad, hicieron todo mal, se condenaron. Se condenaron. Y la escritura dice, vosotros sois dioses, porque nosotros somos dioses, hijos del Altísimo, Yeshua HaMashiach que por siempre vive. Un Padre tenemos, Jehová de los ejércitos, y un Rey, Yeshua que para siempre vive. Deben saber que ustedes no lo conocen a Él. El carácter de Él es muy fuerte, es muy temible. Él fue el que le dio los mandamientos a Israel en el monte Sinaí. Cuando Moisés vio el costado de él, la espalda, vio a Yeshua HaMashiach, lo vio a él.
Yo utilizo esta imagen porque cumple con lo que la escritura nos dice, pero yo no estoy diciendo que Él sea Dios, que Él sea Yeshua HaMashiach, no, sino que Él tiene el cabello blanco, la barba blanca y tiene la piel como de bronce bruñido. Entonces yo lo utilizo para representarlo, nada más, porque tenemos que esperar hasta el momento en el que Él venga por nosotros y le podamos ver. La escritura dice que los que practican la justicia verán el rostro de Elohim, que es ver el rostro de Yeshua HaMashiach.